Bueno, ¿qué más? Hoy es 24 de febrero y vamos a hacer lectura del libro de El Sirácides o Eclesiástico. Capítulo 1, versículos 1 al 10 dice: Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. La arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo, ¿quién los escrutará? ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios, que es anterior a todo? Antes que todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas y sus canales son mandamientos eternos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y sus recursos, ¿quién los conoció? La ciencia de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y su mucha experiencia, ¿quién la conoció? Uno es el Altísimo Creador Todopoderoso. Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono. El Señor mismo creó la sabiduría, la vio, la midió, la derramó sobre todas sus obras, se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira qué bella esta nueva mirada que nos regala la palabra de Dios. Durante los últimos días habíamos estado leyendo el libro del Génesis, la creación, y cómo esta, siendo tan bella, tan buena, fue corrompida por nuestras malas obras. Hoy, aquí en este libro, muy tardío, es uno de los libros más, digámoslo así, más cercanos ya casi al Nuevo Testamento, porque ya está a punto de llegar Jesucristo, nos regala una mirada distinta de ese relato de la creación, porque nos está hablando de qué era lo que había de fondo. ¿Quién puede medir el cielo? ¿Quién puede contar los días? ¿Quién puede contar las arenas del mar? ¿Quién se ha puesto a contar las gotas de la lluvia? ¿Quién puede medir la altura del cielo? Etcétera. Es decir, ¿quién puede entender toda la obra de la creación? Solo uno es sabio. Solo uno ha tenido esa sabiduría para crearlo todo. Entonces, nos muestra que detrás de la obra creadora de Dios hay algo, la sabiduría, la sabiduría. Y nosotros bien podríamos decir, bueno, es que Dios creó todo con sabiduría, es decir, lo tenía muy bien pensado. Pero si nos fijamos bien en el texto que estamos escuchando, nos damos cuenta que se está hablando de algo que fue creado. Antes que todo fue creada la sabiduría. Es decir, no es una característica con la cual Dios creó las cosas, no. Es algo que existe, algo que es, algo que tiene consistencia. La sabiduría es algo. No es, como te digo, un adjetivo, un calificativo de cómo Dios creó las cosas. Dios hizo las cosas con sabiduría, pero esa sabiduría como algo que existe, algo que tiene consistencia, que tiene, casi podríamos decir, personalidad. Atención a este detalle, algo que tiene como personalidad. Desde aquí ya el autor de el Sirácides se llama, ¿no? El Sirácides ya se va dando cuenta que existe un algo, o casi podríamos decir un alguien que acompaña a Dios en la creación. Esto suena un poco extraño. ¿Cómo así que un alguien que está creando con Dios? No nos lo termina de describir. De hecho, siempre todo el texto nos va a mantener en esa línea del misterio. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa sabiduría? ¿Qué es eso de ese organismo, casi diríamos, independiente, creado? ¿Qué es eso? Los padres de la iglesia, mucho tiempo después, es decir, los primeros santos que pusieron las bases de nuestra fe, que la entendieron,
se atreven a decir que esa sabiduría tenía un nombre, que en griego la vamos a llamar logos. Logos. Aquí se va a llamar Sofía, sabiduría en griego. Pero es la misma palabra, bueno, es un sinónimo de la palabra logos. Lo que pasa es que la palabra logos, que también significa sabiduría, discurso, palabra, verbo, etc., es una sabiduría mucho más, digamos, de la lógica. Es una sabiduría de lo que está perfectamente encuadrado en el discurso. Pero bueno, no te voy a complicar con el tema. Lo cierto es que identifican el logos con la sofía, con la sabiduría. Y terminan diciendo que el logos se hizo carne, como nos dice Juan en su evangelio. Es decir, el logos es Cristo. El logos es Cristo. Y vaya que sí podemos de esto desprender esa reflexión, porque finalmente nos dice que la sabiduría de Dios nos viene por medio de su palabra. Es más, San Juan nos va a decir que más allá de que nos venga de su palabra, es que la palabra es el logos. El logos es la palabra, es Dios y está al lado de Dios. Acuérdate del inicio del Evangelio de San Juan. El verbo o la palabra o el logos más bien estaba junto a Dios y el verbo era Dios. De tal modo que identificamos ya desde esta época que esa sabiduría, esa inteligencia, esa palabra creadora es Jesucristo. Y viene a nuestro encuentro si nosotros la buscamos. Esa sabiduría la podemos adquirir. Ese Jesucristo, logos, palabra de Dios, lo podemos adquirir. ¿Cómo? Dice aquí que el Señor se la dio a quienes lo aman. Esto es lo más bello. ¿Quiénes reciben el logos, la palabra de Dios? ¿Quiénes reciben la sabiduría? A Jesucristo. Quienes la aman. Quienes la aman. Quienes aman la sabiduría, quienes aman a Jesucristo lo reciben. De tal manera que busquémoslo desde estas coordenadas del amor. Es muy curioso, uno podría llegar a pensar cómo adquirir sabiduría, pues llenándome de lecturas, de libros, y sí que es verdad que es bueno adquirir sabiduría a través de la inteligencia, del discurso. Pero aquí me está enseñando el Sir Acides que más allá de todo ese esfuerzo, que es muy fuerte y muy interesante, es mucho mejor adquirir la sabiduría por medio del amor. No nos la veíamos venir. ¿Cómo adquirir sabiduría? Amándola, buscándola, todo el tiempo, buscando a Jesucristo. Búscalo y encontrarás sabiduría. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.